Hola, soy José Pedro García del Grupo Rogle en el Departamento de Organización de Empresas y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar el tema de cada cuánto comprar y para ello vamos a definir el modo de calcular el periodo óptimo de pedido. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son reconocer los costes que intervienen en la definición del periodo óptimo de pedido, identificar el concepto de coste de almacenamiento y los factores que influyen en su estimación, identificar el origen del coste de lanzamiento o setup y los factores que influyen en su estimación y derivar la fórmula del periodo óptimo de pedido y cómo redondearla de forma adecuada. Para ello seguiremos el siguiente esquema. En primer lugar, analizaremos los costes en la generación de un pedido. Consideraremos, pues, los costes de setup o de lanzamiento, pero también los costes de almacenamiento. Derivaremos la fórmula de los costes totales para un horizonte y de ella obtendremos el periodo óptimo que posteriormente redondearemos. Los costes de setup son aquellos en los que se incurre al lanzar una orden. A la suma de dichos costes, directos e indirectos, se les conoce como costes de lanzamiento o costes de setup. Los costes de lanzamiento son fijos e independientes de la frecuencia en la que se lanzan los órdenes. Los costes de lanzamiento hacen referencia a conceptos como el tiempo de preparación de los recursos necesarios o las actividades de control necesarias para aceptar un lote. Por ejemplo, cuando tenemos que poner en marcha una máquina de imprimir, una rotativa, y hay que cambiar los colores, y hay que poner color amarillo, y antes habíamos puesto el color negro, hay que limpiar. Eso es un coste de lanzamiento. También es un coste de lanzamiento si hay que utilizar a los almaceneros para que nos traigan una bobina de acero. A lo largo de un determinado horizonte de cálculo, los costes ligados al setup serán proporcionales al número de lanzamientos que se prevén durante dicho horizonte, y por ello inversamente proporcionales al periodo entre pedidos consecutivos. De tal modo que los costes totales de lanzamiento a lo largo de un horizonte se pueden calcular como S mayúscula partido por T mayúscula, siendo S los costes de lanzamiento o de setup y T el periodo de revisión que consideramos. Por el otro lado tenemos los costes de almacenamiento. Los costes de almacenamiento son una estimación de lo que cuesta almacenar un determinado producto durante el horizonte de cálculo. Incluye conceptos como el coste del dinero invertido o el seguro pagado, pero también la amortización de los equipos de almacén o la caducidad y la obsolescencia de los productos almacenados. Se representa con una H minúscula cuando el coste de almacenamiento es medido en euros por unidad almacenada a lo largo del horizonte. O con una K cuando representa los costes en euros de cada euro invertido en almacén durante el horizonte. Esta K es el modo habitual de expresar los costes de almacenamiento. Y, por ejemplo, se dice que los costes de almacenamiento de un determinado sistema son del 20%, que significa que pagamos 0,2 euros al año por cada euro que tenemos en almacén. En general, cuanto mayor sea el periodo entre compras consecutivas, el lote será mayor y, por tanto, será mayor el coste total de almacenamiento. También será proporcional el lote de compra a la demanda estimada. A mayor demanda, mayor cantidad comprada. Y dado que el stock va variando linealmente entre el máximo y el mínimo a lo largo del horizonte, su expresión, la expresión de los costes de almacenamiento, se puede reflejar de la siguiente manera. H minúscula, el coste de almacenar una unidad durante el horizonte, multiplicado por la demanda durante el periodo de revisión y partido por 2. Partido por 2 porque a veces tendremos el máximo, que es la demanda durante el periodo de revisión, y otras veces tendremos 0. Y asumimos que en promedio tendremos la mitad. También se podría haber representado de otra manera, que es la K, el 20% del que hemos hablado anteriormente, multiplicado por el coste unitario del producto, multiplicado por la demanda durante el periodo de revisión y dividido también por 2. Si estos dos son los costes de setup, S mayúscula partido por T mayúscula, y los costes de almacenamiento, H por D por T partido por 2, podríamos representar los costes totales como la suma de ambos costes. Y así tendríamos que los costes de almacenamiento serían proporcionales al periodo de revisión, representado aquí con la línea roja. Y los costes de lanzamiento serían inversamente proporcionales al periodo de revisión, representado con la línea verde. La suma de ambos, los costes totales, tiene un óptimo en el punto donde se cruzan ambas. También se puede derivar dicho óptimo de otra manera, derivando los costes totales con respecto a la única variable de la que disponemos, que es el periodo de revisión, la igualamos a 0 y en la resolución de la derivada igualada a 0 obtenemos que T, el periodo óptimo, es igual a la raíz cuadrada de 2 por el coste de setup partido por la demanda durante el periodo y por el coste de almacenamiento. En el fondo, analizando esta fórmula y analizando la forma de la gráfica, vemos que tiene una sensibilidad escasa a pequeñas variaciones
en los costes de setup o en los costes de almacenamiento o en la demanda, de tal modo que la estimación que haremos de todos estos datos no nos tiene que preocupar en demasía. Calcular el periodo económico según la fórmula anterior, la raíz cuadrada de 2 por el coste de setup partido por el coste de almacenamiento por la demanda, da resultados óptimos pero generalmente impracticables. 1,36 semanas, 2,45 días no son en general datos que podamos utilizar. Sabemos que si se redondeamos a la potencia de 2 más cercana, la potencia de 2 sería 1, que es 2 elevado a 0, 2, que es 2 elevado a 1, 4, 8, 16... En ese caso, la pérdida máxima respecto del óptimo no superará el 6% y en promedio la pérdida está en el orden del 2%. Es decir, si redondeáramos a la potencia de 2 más cercana, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, y teniendo muchos productos en almacén, el error cometido no será superior al 2%, lo cual en el fondo perderemos un poco de costes pero ganaremos mucha estabilidad. La potencia de 2 más cercana es aquella cuyo exponente es el menor n que cumple 2 elevado a n, menor o igual que la raíz cuadrada de S mayúscula dividido por H y por D. Es una fórmula aparentemente extraña y aún es un poco más extraña la que proponemos aquí abajo, que nos permitirá utilizarlo directamente en una Excel. Pero, aunque es extraña, obtiene resultados razonables. Vamos a reaprovisionar a la línea de montaje cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, cada turno. Aunque parece una sofisticación innecesaria, lo cierto es que la definición de periodos en potencias de 2 constituye una aportación muy interesante. Facilita la realización de programas visuales, favorece la integración entre diferentes niveles de la cadena de aprovisionamiento y distribución, es muy cercana al óptimo en costes, es de aplicación muy fácil, aunque el cálculo parezca complejo, facilita la planificación de entregas, de recuentos, permite alcanzar una estabilidad real y, de hecho, en muchas industrias se llega de manera natural a métodos de trabajo similares. Pagos que se hacen los días terminados en 7, entregas de material solo los lunes, periodos de revisión de un mes. Conclusión. Los costes de setup son los costes en los que se incurre cada vez que se realiza un pedido. Los costes de almacenamiento son los costes en los que se incurre por el hecho de tener el material inmovilizado. La función de costes totales agrega estos dos costes. La fórmula del periodo económico establece cuál es el periodo óptimo de revisión, pero como podemos suponer, la raíz cuadrada de 2 por S partido por H y por D no da un número que sea muy razonable para ser utilizado. Por ello, lo que proponemos es redondearla a la potencia de 2 más cercana, que aunque parece una sofisticación innecesaria, en el fondo simplifica mucho el trabajo del que la vaya a utilizar. Para ampliar estos conceptos, proponemos el libro Gestión de stocks de demanda independiente de la editorial UPV. Y hasta aquí el objeto de aprendizaje, cada cuánto comprar, el cálculo del periodo óptimo de pedido. Muchas gracias.